hablar de un tema que es que Cristo camina en medio de su pueblo. Y yo les invito, hermanos, a que oremos antes de entrar en el tema de hoy. Ahora sí me escuchan. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, que habitas en los cielos y también habitas aquí en medio de nosotros, venimos ante tu presencia, Señor, con gratitud, Señor. Con gratitud por la vida que nos das, con gratitud, Señor, por la familia, con gratitud por la familia de la fe, Señor, con gratitud porque podemos y tenemos libertad, Señor, para expresarte aquí nuestra adoración, para rendirte culto a ti, Señor, porque ese es el propósito por el que estamos hoy en este lugar. Oramos, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva aquí en medio de nosotros, Señor, y que esa palabra tuya, que es viva y eficaz, Señor, entre a nuestros corazones y haga lo que tiene que hacer en nosotros, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras deficiencias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a perseverar, Señor, hasta el fin. Oramos por los hermanos y hermanas que hoy no están aquí, Señor, y pedimos, Señor, que donde quiera que se encuentren, tu bendición, tu gracia, Señor, esté también sobre ellos, Señor. Oramos por los que están enfermos. Oramos, Señor, por los que están pasando pruebas y dificultades, Señor. Oramos, Señor, para que este cuerpo que es el tuyo, tu familia, la familia de la fe, Señor, todos unidos, Señor, estemos en un mismo sentir. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a leer un texto en 1 Corintios 12, del 12 al 31. Dice que la naturaleza de la iglesia, antes de leer el texto, la naturaleza de la iglesia corre paralela con la naturaleza de Cristo, porque Cristo estuvo entre nosotros como Dios y como hombre, ¿verdad? Como humano y divino al mismo tiempo. La iglesia es humana, pero también es divina por la presencia y la manifestación de Dios entre nosotros. La Biblia contiene más de 80 imágenes y analogías de la iglesia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay dos que son como los más fuertes, que es comunidad y cuerpo. Son los conceptos más centrales que aparecen en la Biblia sobre la iglesia. Y esta analogía que hace el apóstol Pablo sobre el cuerpo es muy buena, y vamos a leerla. 1 Corintios 12, del 12 al 31. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, disculpen porque me cuesta ver, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino excelente. Me gusta mucho esta analogía y algunas veces reflexionando sobre ella, recuerdo cuando estuve en Chocó y yo le decía a los hermanos que cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia, cuando nosotros dejamos de participar, de ser parte activa del quehacer de la iglesia, tenemos que recordar que ahí está una parte del cuerpo nada más. ¿Usted se imagina si yo viniera aquí un domingo sin una pierna y otro domingo sin un brazo? Porque no quiso venir. El Señor está diciendo a través de su palabra que nosotros somos un cuerpo y que a todos se nos ha dado dones. Si usted tiene una parte de su cuerpo que no tiene ninguna acción, si usted amanece con su brazo paralizado, usted se preocupa, ¿verdad? Eso no es sano, eso no está bien. Usted se da cuenta inmediatamente que algo no está funcionando bien. Porque no todos tenemos los mismos dones. Y a veces, hermanos, cuando hablamos de dones solo pensamos en quien predica o en quien evangeliza, pero hace algunos años estuve participando en un programa del Congreso Mundial Menonita que se llamaba Compartiendo los Dones Globalmente. Y entonces visitábamos iglesias y en cada iglesia se hacía como un inventario de dones. La iglesia discernía qué dones tenían los hermanos. Y recuerdo que en una actividad de estas en Talamanca, había mucha participación, a la gente le gustó y entonces, el hermano es evangelista, el hermano preside y había una señora ahí que estaba callada y los hermanos casi todos a la vez dijeron: esta hermana es una intercesora. Esta señora era la que estuvo callada todo el tiempo ahí en un rincón del salón. Eso nunca se me olvidó. La iglesia misma descubre los dones de sus miembros, pero necesitamos que la iglesia active todos los dones. ¿Por qué? Porque el término cuerpo es usado exclusivamente por Pablo, ¿verdad? Y Pablo nos ha dado figuras adicionales relacionadas con el cuerpo, que son la cabeza del cuerpo y los miembros del cuerpo. Él no habla solamente del cuerpo en sí, está hablando de la cabeza. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la cabeza es
Jesucristo. Y por tanto, el cuerpo habla de la centralidad de Cristo en la iglesia. De eso es que está hablando primeramente. Cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, no podemos empezar a pensar en los miembros y en los dones. Primero debemos recordar que Él es la cabeza, ¿verdad? Y dice que Cristo fue el que inició la iglesia, pero la iglesia sigue dependiente totalmente de Cristo como su fuente de vida, como su fuente de poder. Hermanos, hay un ejemplo que creo que lo he usado otras veces porque, como decía hermano Albino, ahora tener un teléfono en la mano es algo tan común en todos, en niños, en ancianos, en todo. Cuando nosotros tenemos el teléfono descargado, cuando ya la batería se gastó, decimos que está muerto. Y cuando nosotros conectamos el teléfono, cuando ponemos el cargador y lo conectamos, nosotros podemos ver en la pantalla, ¿verdad?, que está cargando. Cuando usted y yo nos conectamos diariamente con el Creador, cuando usted y yo somos conscientes cada día al levantarnos y durante todo el día y al acostarnos, de que estamos en su presencia y de que Él es la cabeza, esa carga de poder se va a reflejar en nuestras vidas. A veces tenemos un lenguaje evangélico y sabemos muchos textos, pero nuestras acciones, nuestra vida contradice lo que decimos ser y lo que decimos creer. El cuerpo no actúa por sí solo, está sujeto a la cabeza. Y es la cabeza la que da dirección al cuerpo. En Colosenses 2:19, Pablo hace una advertencia y dice, y no haciéndonos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el crecimiento que da Dios. Aquí enfatiza la importancia de permanecer unidos a Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿verdad?, para un crecimiento espiritual auténtico, no para... Si la iglesia puede crecer en número, la iglesia puede tener muchos eventos, la iglesia puede tener muchos programas, pero no reflejar la voluntad de Dios. Pero cuando la iglesia está unida a la cabeza y se está nutriendo de la cabeza, como dice este texto, ¿verdad?, entonces ahí nosotros vamos a tener un crecimiento espiritual auténtico. Y en ese texto Pablo advierte la falsa espiritualidad que no se basa en Jesucristo, enseñándonos que solo de Cristo el cuerpo recibe sustento y crece. Si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros somos seguidores de Jesús y Él es la cabeza, Él es el que nutre el cuerpo. La estrecha relación entre Cristo y la iglesia, Pablo lo expresa en términos como en Cristo y Cristo en vosotros. En Cristo. En Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero esto, hermanos, no es una cosa como para tener una reflexión esta mañana y mañana no me acuerdo. Si realmente estamos completos en Cristo, esto tiene que ser algo que estemos conscientes cada momento de nuestra vida, que realmente no tenemos que buscar la felicidad, la satisfacción, la paz en otras cosas. Porque nosotros tenemos plena seguridad que en Cristo estamos completos.
a través de los medios de comunicación, a nosotros nos venden muchas cosas, como la idea de que vamos a ser felices cuando adquirimos este producto más caro y cuando vemos al vecino que lo compró y nosotros también queremos tenerlo, ¿verdad? Hay tanta preocupación a veces en nuestra vida por cosas que no son las que tienen más valor, pero descuidamos lo verdaderamente importante. Descuidamos eso. En Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabe que cuando venía ahora viajando en el bus, estaba pensando, cuando esta frase dice en Cristo, nos está diciendo que tenemos que estar en Él, ¿verdad? Y Cristo en vosotros es perfectamente conectados. Pero a nosotros parece que se nos ha enseñado que lo importante es que Cristo esté con nosotros. No nos preocupamos de estar nosotros en Él. Nosotros queremos que todas las bendiciones de Dios nos alcancen. Pero la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y también la palabra dice que Él honra a los que le honran. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ser cristiano significa estar en Cristo. No hay ningún cristiano fuera de Cristo, hermanos. No puede haber un cristianismo fuera de Cristo. Pero también la iglesia no puede ser una iglesia cristiana fuera de Cristo. La centralidad del mensaje de la iglesia tiene que ser Jesucristo. Hoy en día tenemos muchas cosas que la gente quiere venir y escuchar en las iglesias, ¿verdad? Sobre todo cuando nos muestran un seguimiento a Jesús muy light, muy fácil, que no nos habla de la puerta estrecha, sino que nos ponen una puerta ancha para que entremos ahí, ¿verdad? Hay un pasaje que ilustra muy bien esto en Éxodo 13:21. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Yo no sé qué les comunica a ustedes ese pasaje, pero en mi vida esta ha sido un ancla. Porque cuando yo lo leo, cuando yo reflexiono en este pasaje, yo me gozo de saber cuál es el Dios en el que he puesto mi confianza y mi esperanza. Y cuando a veces estoy atravesando situaciones difíciles, este pasaje me ha traído de regreso. Pero ¿sabe qué? Hace una semana yo estaba leyendo esta historia de la salida del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto después de 400 años de cautiverio, pero era una narrada como para niños. Entonces hablaba de una familia que estaba viajando en ese grupo de gente y que en cierto momento se cansaron de las exigencias de Moisés. Se cansaron de que siempre tenían que hacer lo que les decían. Entonces decidieron que la verdad es que ellos no se iban a mover cuando se pusiera la nube, ¿verdad? Porque cuando se estacionaba ellos se quedaban ahí y ellos se movían cuando la nube se movía. Y de noche era una columna de fuego. Y entonces en ese relato ellos decían: no nos vamos a mover. Y entonces ellos tenían que pagar las consecuencias porque se movieron los otros, ellos decidieron quedarse.
Pero una vez dejaron de estar bajo la nube, la temperatura del desierto cambió, el maná ya no cayó, no pudieron sobrevivir. Hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero tenemos que estar bajo la nube. Tenemos que estar conectados a la cabeza, ¿no? Porque todo don perfecto y toda buena dádiva solo viene de lo alto, solo viene de Dios. Ser cristiano significa estar en Cristo, ¿verdad? La fe en Jesucristo no es una cosa intelectual, no es un sentimiento, ¿verdad? Es un compromiso que nosotros hacemos de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros, porque Él puso su vida por nosotros, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros, una vez que hacemos este compromiso, estamos llamados a hacer su voluntad. Y muchas veces repetimos el Padre Nuestro y decimos: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero no es cierto, hermano, no siempre estamos dispuestos. Y muchas veces no es que nosotros entendemos la voluntad de Dios. Cuando muere un familiar, yo recuerdo cuando murió papá, ese día yo podía entender, yo creo que hasta ese día, yo tenía ya 25 años, de poder decir: hágase tu voluntad, Señor. Porque en un momento, cuando recibí la noticia, no estaba aceptando la voluntad de Dios. Pero mientras estábamos en el servicio fúnebre, yo dije: pero yo he tenido papá por muchos años y buen padre. ¿Cuánta gente no conoció a su papá? Yo tengo que dar gracias a Dios y tengo que aceptar que esta es la voluntad de Dios. Pero muchas veces hay circunstancias que nosotros vivimos que no las queremos aceptar. Porque, hermanos, es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios camina con nosotros, pero es cierto también que Dios nos disciplina cuando nosotros actuamos mal. Y si ustedes me preguntan si alguna vez en mis años de seguimiento a Jesús he sido disciplinado, les puedo decir que sí. Sí. Me he salido de la voluntad de Dios y he tenido que vivir la disciplina del Padre también. Y lo he entendido. Ahora, mientras cantábamos a tus pies, y cantábamos esta parte donde dice: es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Yo creo que todos nos identificamos ahí, ¿verdad? Todos damos gracias que podemos estar en Jesucristo, que ha perdonado nuestros pecados, que perdona nuestras deficiencias, que nos conoce tal y como somos, y Él es nuestra seguridad. Y mientras cantábamos ese himno, yo también podía recordar a mi padre y saber cuántas veces corrí a su regazo y sentí su protección, pero también cuántas veces fui corregida por Él. Hermanos amados, el cuerpo de Cristo no puede tener voluntad propia cada miembro para hacer lo que le dé la gana. El cuerpo de Cristo es cuando todos nos unimos y nos sujetamos a la cabeza. Y como dice la palabra, nos cuidamos unos a otros. Porque si yo amanezco con dolor el brazo, no me lo voy a cortar, ¿no? Busco cómo sanarlo. Y si mi brazo no está funcionando bien, el otro siente la recarga que tiene. Igualmente nosotros, debe ser así para nosotros. Para nosotros ser el cuerpo de Cristo no es venir el domingo a la iglesia nada más, no es
publicar algún texto bíblico o memorizar un texto bíblico. No es solamente cantar, es mucho más que eso, es nuestra vivencia diaria. Dice que cuando Jesús hablaba, cuando Jesús predicaba, la gente se admiraba de la autoridad que tenía. ¿Por qué? Porque Él vivía lo que predicaba, porque Él era coherente, porque estaban viendo los grandes líderes religiosos de la época que no eran coherentes entre lo que decían y lo que predicaban. La palabra de Dios tiene que ser interiorizada, tenemos que apropiarnos de esa palabra. Cuando nosotros estamos pasando un momento difícil y nos traen una palabra de aliento, no temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y nosotros decimos amén y nosotros tratamos de hacernos dueños de esa palabra, ¿verdad? Pero tenemos que apropiarnos de toda la palabra. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento. Hermanos, es realmente maravilloso cómo actúa el Espíritu Santo, cómo nos ayuda a discernir, no solamente a leer la palabra, en nuestra vida diaria. Nosotros podemos tener esa experiencia. Yo estoy participando en reuniones con frecuencia y una de las cosas es que a veces por algunas situaciones me cuesta contenerme y yo oro a Dios que me ayude, que me dé sabiduría. Yo voy para la reunión y yo voy orando. Esta semana yo tuve una experiencia que yo podía sentir de veras que Dios me estaba diciendo que se callaba. Dios está en todo lo que nosotros hacemos, en las decisiones de la familia, en las decisiones con los hijos, en nuestras relaciones con los vecinos, en el trabajo. Es que seguir a Cristo, estar en Cristo, es más que venir al culto. Es más. Y esa carga de poder de vida que nosotros recibimos de esa cabeza tendrá que reflejarse en nuestras vidas diarias, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones en el trabajo, con los vecinos. Tiene que reflejarse. Hermanos, estar en Cristo es porque somos conscientes cada día de la omnipresencia y también de la omnisciencia de Dios, como el salmista en el Salmo 139, que él está consciente de que Dios está con él en todo momento, que no está la palabra en la boca y ya él la sabe, que detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y él se queda sorprendido, pero no se nos debe olvidar. Cuando nosotros reflexionamos en el Salmo 139, no es para que también nos recordemos un día. Esto tiene que ser, como decía el hermano Albino ahora, que estos atributos de Dios nos hacen conscientes cada día, hermanos. Cuando estamos tentados a una mentirita blanca, bueno, recordemos que en todo momento estamos en presencia de Dios. La Biblia afirma que la iglesia es nada menos que el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. En Apocalipsis 21:9 la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. La describe también 1 Pedro 5:2 como el rebaño de Dios. También en Efesios 2:21 la describe como el templo viviente del Espíritu Santo.
¿Será que nuestras congregaciones son templos vivientes del Espíritu Santo, hermanos? ¿Será que nosotros venimos aquí esperando que el Espíritu Santo se aparezca aquí cuando debemos de traerlo en nosotros mismos cada uno? Hay gente que va a los cultos y están acostumbrados a que haya mucha bulla, entonces, no estaba el Espíritu Santo, no hubo nada, no se cayó nadie. El Espíritu Santo va a venir cuando usted y yo lo traigamos entre nosotros. En Hechos 21-22 dice, también del Espíritu Santo. Las figuras bíblicas enfatizan una relación amorosa entre Cristo y la iglesia. No hay iglesia sin relación profunda, sin relación firme con Jesucristo. No hay. La iglesia puede tener miles de personas, puede tener hermosos programas, hermosas dinámicas, pero si Cristo no es el centro de la iglesia, eso no es bíblico. El amor de Jesucristo hacia nosotros también tiene que reflejarse en una reciprocidad de nosotros hacia Él, de querer buscarlo, de querer servirles. Lo hemos comentado otras veces, el seguimiento a Jesús no se hace como llanero solitario, hermano. Aquí ustedes no me pueden decir, no, es que a mí no me gusta eso de estarme congregando, yo vengo, escucho lo que escucho y me voy. No, hermanos. Recordemos bien lo que dice el versículo 27 de la lectura que tuvimos. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. No podemos seguir a Jesús de manera individual, somos una comunidad. Somos una comunidad y miembros cada uno en particular. La iglesia es un organismo vivo que debe estar unido porque está formada de personas con diferentes dones. La iglesia es un organismo vivo. Aquí no sobra nadie, hermanos. En esta comunidad de fe no debe sobrar nadie. Todos somos necesarios. Todos tenemos dones. Y para que el cuerpo de Cristo sea visible aquí en la tierra, nosotros tenemos que actuar como cuerpo de Cristo. No solamente decir que somos el cuerpo de Cristo, sino actuar como tal. Aquí nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero la Biblia nos invita a sobrellevar unos las cargas de los otros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Yo no vengo a la iglesia porque a mí me necesitan. Yo necesito la iglesia. La comunión con los hermanos. Yo lo practico porque eso está establecido en la palabra y porque es una necesidad y debe ser una necesidad en el creyente, ¿verdad? Y así que, hermanos, podemos esta mañana concluir con el Salmo 33 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Queremos tener una iglesia que reciba bendición y vida eterna? Atendamos hoy el llamado del Señor a través de su palabra a vivir en armonía, a trabajar en armonía como el cuerpo de Cristo. Yo quisiera, para orar, invitar al hermano Albino que podamos orar juntos, que él dirija la oración final.
Gloria a Dios. Vamos de pie para orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos nuevamente, Dios, de estar en este lugar como tu iglesia, Señor. Yo, de una forma especial, Señor, te pido humildemente, Señor, requiriendo siempre de la presencia maravillosa tuya, Dios, que tú vengas a tocar la vida de cada uno de los aquí presentes y aún de los que no están presentes, Señor, para que entendamos plenamente, Dios, quiénes somos en Cristo Jesús, Señor. Que tu mano, tu poder y tu gracia sea sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, para vivir esa vida, mi Dios, como la iglesia que somos, mi Dios, ejerciendo cada uno, mi Dios, los dones que tú nos has regalado y cumpliendo con el ministerio, mi Dios, que tú has puesto, mi Dios, desde que nos escogiste un día desde antes de la fundación del mundo, mi Dios. Opera, mi Dios, en la vida de cada uno, Dios. Opera profundamente, mi Dios, en la vida de cada uno, Dios, para que podamos, Dios, desterrar todo aquello, mi Dios, que no conviene, todo aquello que no sirve, mi Dios, y podamos nuestra vida entregarla plenamente a ti, caminando verdaderamente en la senda estrecha, pero con final dichoso, mi Dios. Padre, yo bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana, pido que el poder de lo alto sea sobre cada uno, que la presencia de tu Espíritu sea sobre cada uno, que se quiebre todo yugo, toda cadena, toda obra de maldad, toda obra de la oscuridad, en el nombre de Jesús, mi Dios, y que sea el poder y la autoridad de lo alto sobre la vida de cada hermano, cada hermana, cada hogar y cada familia, mi Dios. Que tu gracia y misericordia se manifieste, Señor, poderosamente, levantando en este lugar personas, mi Dios, que den, mi Dios, de la vida, su vida, mi Dios, plenamente al servicio de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ven tú, mi Dios, operando tu perfecta, buena y maravillosa voluntad, mi Dios, que sea tu voluntad sobre la vida de cada uno, mi Dios. Yo bendigo a cada hermano, cada hermana, mi Dios, y pido, mi Dios, ruego, mi Dios, clamo por ellos, mi Dios, para que tú operes, mi Dios, en la vida de cada uno, mi Dios, y podamos, mi Dios, realmente entender y comprender a plenitud esa maravillosa obra que tú has hecho, ese llamado que tú has hecho para nuestras vidas. Poner nuestras vidas verdaderamente a tus pies, Señor, a tus pies, Señor, a tus pies, Señor. Esta congregación se levante en el poder de lo alto, esta congregación se levante en el poder tuyo, mi Dios, para que seamos ese faro que conduce a ti, mi Dios, ese faro que conduce a ti, mi Dios, que se elimine todo aquello que sea, mi Dios, vanagloria, orgullo, todo lo que sea pecado, todo lo que sea mentira, todo lo que venga de la oscuridad del enemigo del mundo y que pueda perturbar, mi Dios, un caminar perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, ruego. También ruego en esta mañana, mi Dios, en una forma especial, por la asociación, mi Dios, de iglesias, oh Señor Menonita de Costa Rica. Padre, que el poder tuyo sea sobre esta asociación, mi Dios, que el poder tuyo sea sobre esa asociación, mi Dios, que tú, mi Dios, hagas tu perfecta, buena y maravillosa voluntad en esta asociación, mi Dios, que sea tu gracia, mi Dios, tu gracia, para que todas las cosas, mi Dios, se enderecen conforme a tu santa voluntad, que el enemigo, mi Dios, no pueda meter las manos, mi Dios, y que tú pongas en claro, mi Dios, el caminar en esta asociación, mi Dios, que tú pongas tu mano, mi Dios, y que sea tu mano, mi Dios, la que se evidencie, para que todo el mundo entendamos a cuál Dios servimos, a ese Dios maravilloso, precioso y maravilloso, en el cual, mi Dios, no hay ninguna oscuridad, mi Dios, no hay nada, mi Dios, Padre de la gloria, que sea pecaminoso, Señor. Padre, haz tu poder, que tu poder, tu gracia y misericordia sea sobre esta asociación, sobre cada persona, y que se destierre todo aquello que no es tuyo, mi Dios, y que lo tuyo prevalezca, mi Dios, porque lo tuyo es perfecto y maravilloso, Señor. Gracias, bendito Dios, por este día especial, por este día glorioso que tú nos has regalado, mi Dios. Sea la bendición, mi Dios, sobre cada hermano, cada hermana, que esta semana que se inicia, mi Dios, oh Señor, tú, mi Dios, tú nos direcciones, Señor, a hacer siempre lo correcto, lo bueno, a hacer aquello que conviene, mi Dios, para que seamos, mi Dios, esa iglesia de testimonio, esa iglesia que se dice que somos hijos de Dios,
una iglesia donde la cabeza, como predicó hoy la hermana, eres tú y solo tú, Señor Jesús. Eres tú y solo tú, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro, mi Dios. Pido al hermano William, ¿por qué no cantamos cuán grande es Él? Cantemos cuán grande, hermanas.